Bueno, seguimos en la red estatal aquí con el coordinador de la fracción. lo que anda haciendo Francisco Sánchez, que me dio risa, que hasta dividiste a los de Morena, votaron divididos, pues no que iban a estar en bloque los diputados de Morena. Pues sí, Juan Enrique. Pero antes que nada, gracias al diputado Francisco Sánchez, coordinador de la fracción de Convergencia aquí en Chihuahua. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, sí, hay que actualizarnos ahí en términos políticos, sí. El Movimiento Naranja. Póngale bien. Sí, el cintillo hay que actualizarlo. De Movimiento Ciudadano, discúlpeme, mi estimado Francisco, tantas veces que han venido y salgo con Convergencia. ¿Qué pasó hoy en el Congreso del Estado? Que anda usted sembrando discordia entre los diputados de Morena. Bueno, y particularmente en un tema, si en un tema debemos de tener unanimidad, Juan Enrique, me parece que es en la salud de nuestras hijas y nuestros hijos. Sí, sobre todo de los niños con cáncer. Sobre todo de los niños con cáncer. Y fue precisamente el tema que planteamos nosotros en esta sesión. Te doy un poco de contexto. Hace algunas semanas se acercó una madre de familia haciéndonos ver un caso de su hija Brenda, de 13 años, la cual padece leucemia, aquí en la capital del estado. Y bueno, desde hace 3 meses se le dejó de suministrar el medicamento. Había avanzado mucho en su tratamiento y ante la interrupción abrupta del tratamiento, pues empezó a decaer. Derivado de eso, nosotros presentamos un amparo en donde afortunadamente se nos otorgó la suspensión, se ordenó al IMSS el otorgamiento inmediato de los medicamentos. Son medicamentos que cuestan alrededor de 80,000 pesos al mes. Entonces, pues bueno, afortunadamente ganamos ese amparo, ya recibieron el medicamento, debo decirlo, a raíz de esta resolución. El día de hoy parece que se sabía que el tema estaría en tribuna y hoy precisamente se les otorgó este medicamento. Y bueno, en ese contexto se da la declaración del presidente López Obrador de la semana pasada, en donde reconoce que hay un desabasto de medicamentos en el país, el desabasto más agudo que hemos tenido en la historia reciente de México, y bueno, mandata al secretario de Salud de forma inmediata ya poder tener estas medicinas. Derivado de eso, nosotros revisamos el asunto, resulta que los medicamentos los adquiriría el IMSS de manera directa. Por una decisión política se retira esta situación del IMSS, se pasa a la Secretaría de Hacienda, a la Oficialía Mayor, se pide la intervención de un organismo internacional y bajo el argumento de corrupción, de combate a la corrupción, se toman algunas medidas. Desafortunadamente en México prevalece un desabasto de medicamentos, particularmente los medicamentos necesarios para atender a niñas y niños con cáncer. Y bueno, ante esta situación nosotros presentamos este llamamiento urgente al gobierno federal para que de forma inmediata, atendiendo a lo que dijo el propio presidente de la República, pues se pueda contar con estos medicamentos. Esta situación efectivamente generó diferentes reacciones por parte de los diputados y diputadas, tuvimos un respaldo mayoritario y efectivamente hubo una votación divergente por parte de algunos diputados. 25 a favor. Así es, sin embargo, algunos diputados de Morena lo votaron en contra. Me parece que es verdaderamente preocupante que se vote en contra de la salud de nuestras hijas y nuestros hijos. Y bueno, nosotros seguiremos en esta lucha porque ningún chihuahuense se quede atrás y logrando, pues bueno, con este tema poder llevarlo por las diferentes instancias, no solamente con medios jurídicos como lo es el amparo, sino también estos posicionamientos en tribuna. Terminando la sesión me reuní con representantes de organizaciones de madres y padres de familia con niños con cáncer, quienes estuvieron en la sesión del Congreso y me plantearon ahí una serie de dificultades que enfrentan en el día a día. Vamos a tomar este tema, vamos a tomar esta agenda porque me parece prioritaria y nos hemos propuesto desde la bancada naranja en el Congreso del Estado ser la voz de los que no tienen poder político. Que de hecho, ante esta situación presentada por el diputado de Movimiento Ciudadano, aquí presente Francisco Sánchez en la tribuna, para que se dote de medicamentos a niños con cáncer, esta petición, esta iniciativa fue respaldada fuertemente por los diputados del PRI, por los diputados del PAN y sobre todo por diputados de Morena que se dividieron, es decir, de los 33 diputados, votaron 25 a favor, 3 votaron en contra.
3 no asistieron, 2 no, tengo entendido, se abstuvieron. Se abstuvieron 2 abstenciones, pues, de los 33 diputados. O sea, fue por mayoría que salió este punto ahí del buen Francisco Sánchez. Y allí el coordinador de la mayoría en el Congreso, el ingeniero Mario Vázquez Robles, se fue duro y directo contra el gobierno federal, que señala Mario Vázquez Robles que ninguna persecución de corrupción debe contraponerse con la vida y que nada, absolutamente nada justifica la incapacidad del gobierno federal para atender a niñas y niños con cáncer. O sea, pues no que estaban peleados con los panistas y con los priistas, ¿ya ves? No, hay puntos de coincidencia, finalmente la política... Y bien lo señalaste, me acuerdo, en la toma de protesta, en tu punto de... se me fue la palabra... el posicionamiento. En el posicionamiento de la fracción. Vámonos en las buenas, cuando que se tenga que hacer lo bueno, claro. Cuando se tenga que estemos en contra, lo vamos a decir y vamos en contra, pues ahora estuvo bien, pero al final del día el objetivo y el fin es bueno, Indudablemente, me parece que a veces es como son historias desgarradoras, historias de familia que lamentablemente tienen a un niño, a una niña en esta situación, que tocan una puerta, que tocan otra, que van al IMSS, que van al hospital infantil y tienen una serie de dificultades permanentes. Prácticamente es un volado cada una de sus sesiones médicas, el saber si hay incluso jeringas, si hay agujas para poder tener los tratamientos que reciben. Me parece que en un país, en la 13ª economía del mundo, no podemos estar en una situación como esta. Porque, ojo, no es una graciosa concesión del presidente de la República dar este medicamento. Se paga con los impuestos de los chihuahuenses, con el peso a peso que nosotros aportamos permanentemente y que lamentablemente por políticas fallidas, por decisiones erróneas, por llegar con el machetazo, tienen como consecuencias fatales, porque estamos hablando de vidas y estamos hablando de vidas de niñas y niños. Entonces me parece que es un tema importante, como lo hicimos también en la defensa de los amparos por el derecho a la salud, para que jóvenes entre 12 y 17 años recibieran la vacuna, que también les ha sido negada, que también ya les ganamos muchas suspensiones de amparo y que lamentablemente ha privado la sinrazón y por una decisión política pues no se les ha permitido a un grupo importante de estos jóvenes recibir ya la vacuna. Se está regateando el derecho de la salud y se está regateando a nuestras niñas y a nuestros niños, lo cual me parece absolutamente reprobable. Bueno, pero también viene un presupuesto de la federación, pues supuestamente mocho para muchos renglones, sobre todo para la salud. Bueno, nosotros hemos planteado la necesidad de un nuevo federalismo fiscal. Lo que producimos en Chihuahua me parece que es importante tenerlo en perspectiva. Y hoy lo planteamos también en la sesión del Congreso. Transitar de un presupuesto de egresos de la federación a un presupuesto de egresos de la nación, porque finalmente todos contribuimos. Te doy un dato. En la sesión se presentaron cerca de 1,900 reservas. Ninguna, absolutamente ni una, fue atendida. Una de ellas planteó retirar el recurso que se da para promover el béisbol, cerca de 600 millones de pesos, y destinarlo a comprar medicinas para los niños con cáncer. Ni esa aceptaron, ni esa, por cumplir un capricho del presidente. Entonces creo que hay situaciones verdaderamente insostenibles. A Chihuahua se dice que viene una aportación mayor y que es gracias a los diputados y diputadas de Morena. Eso es falso. Eso se debe a la actualización del censo de población y las fórmulas aritméticas así lo marcan. Insisto, no estamos pidiendo ninguna dádiva. Es dinero que nosotros producimos y que tiene que regresar a Chihuahua de forma íntegra. Ninguna obra de infraestructura relevante, importante, se contempla para Chihuahua en este presupuesto de egresos. Entonces, creo que... Ay, sí es cierto, otra vez nos va a castigar. ¿Otra vez? Bueno, con Javier Corral, ese fallido gobierno, pues se peleó con Peña Nieto y con Andrés Manuel y la pata en el pescuezo al estado de Chihuahua. Ahora sin pelea, no hay cero bronca, pero sí viene el 24 ya acercándose, pues Andrés Manuel López Obrador vuelve a irse contra el pueblo de Chihuahua. Es que no podemos estar sujetos a que un presupuesto federal
esté dispuesto por la voluntad unipersonal del presidente de la República. Pero viene la revocación de mandato. Bueno, pero a ver si existe todavía el INE para entonces. Bueno, le quitaron parte importante del presupuesto al INE, al Poder Judicial de la Federación. La democracia y la justicia le estorban al proyecto de la 4T y por eso los están minando. Exigen que se haga un proceso de revocación de mandato que ellos le llaman ratificación, falsamente engañando a la ciudadanía, y además le retiran el presupuesto al INE. Es decir, ¿lo quieren desaparecer, diputado? Sí, y lo dicen abiertamente. Son los ingredientes que nos están llevando a una receta que se llama tiranía, en donde buscan desaparecer a órganos que son un contrapeso, que permiten garantizar elecciones libres, como en el caso del INE, con sus cosas, por supuesto, que habrá que mejorar, pero otra vez el machetazo. Creo que el presupuesto de egresos de la Federación es un presupuesto que le da la espalda a Chihuahua, que no contempla ninguna obra de infraestructura importante y que no atiende algunas problemáticas. Incrementan, por ejemplo, los programas sociales. Sin embargo, estos programas sociales adolecen de transparencia. Tenemos personas dadas de alta que ahí no sabemos si efectivamente existen o no. No hay mecanismos de rendición de cuentas claros. Entonces, hay que aprovechar cada peso porque no es dinero del presidente de la República, insisto, es dinero sagrado que proviene de la contribución del trabajo diario de miles de mujeres y hombres que en este país, en este estado, se levantan y contribuyen a través de los impuestos a que estos servicios sean proporcionados. Se retiran programas federales, se sigue retirando el presupuesto en materia de seguridad para capacitar y fortalecer las capacidades institucionales de las policías de seguridad pública municipal. Entonces, bueno, en fin, yo por eso he planteado ya la necesidad de transitar a un nuevo pacto fiscal, en donde las entidades tengamos un rol más importante y que ya no estemos sujetos a la dádiva del presidente de la República. Hoy hice ese llamamiento a nuestros diputados y diputadas para transitar desde Chihuahua en esa exigencia. Bueno, ahí mandan saludar, felicitando varios mensajes, felicitando al diputado Francisco Sánchez por su valentía y sobre todo por este gran logro apoyado por las diversas fracciones ahí en el Congreso del Estado para que los niños con cáncer pues tengan sus medicamentos. Digo, al final del día todo fue positivo aquí en esta sesión, pero el fin de semana pues también se lucieron los diputados allá en Cuchillo Parado, donde pues se dio la sesión solemne del Congreso del Estado, allá en la cuna de la Revolución Mexicana, Cuchillo Parado, allá en Coyame, pero ahí pues hace historia Cuchillo Parado en el sentido de que se presentan las tres damas, las tres mujeres que encabezan los poderes en el estado de Chihuahua. Maru Campos, gobernadora; Georgina Geo Bujanda, presidenta del Congreso; Miriam Hernández, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Chihuahua. ¿Usted cómo la ve, mi estimado Francisco? Falta todavía la presidenta del Instituto Estatal Electoral. Sí, mira, yo lo he comentado con toda claridad. A mí me parece que más que el género de estas representantes populares, con capacidad, ¿no? Tenemos que concentrarnos en sus capacidades, porque pues se llega ahí por méritos propios. Lo decía en la designación de la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Debemos verificar su trayectoria profesional, sus credenciales en el ejercicio de la función jurisdiccional, sus herramientas para garantizar la autonomía del Poder Judicial. Y bueno, en el caso de la diputada presidenta del Congreso, me parece que también tiene los atributos y las cualidades suficientes, profesionales, técnicas, políticas. En ese sentido, a mí me parece que debemos llevar este análisis justamente a eso. Efectivamente, en el ámbito simbólico tiene una relevancia importante que no se puede soslayar, pero no podemos dejar nuestro parámetro de análisis solamente al tema del género. Creo que debemos concentrarnos en esas herramientas, en esos atributos, en esas capacidades profesionales, políticas que se tengan para poder efectivamente tener una valoración más integral. Simbólicamente importa y efectivamente se dio en la sesión solemne del Congreso del Estado en Cuchillo Parado. Sí, pero va a haber otra sesión solemne ahora
no sé si en la primera o segunda cuna de la Revolución Mexicana, que es en Guerrero, este viernes tienen sesión solemne allá en Guerrero, Chihuahua también, que reclaman su derecho como la cuna de la Revolución Mexicana. Sí, efectivamente vamos a estar sesionando ahí el día viernes. Hay una disputa, digamos, de carácter histórico sobre estos temas. Interesante en ese ámbito. ¿Usted dónde cree que inició la Revolución Me parece que desde el ámbito político tenemos que concentrarnos en dónde surgirá la nueva revolución, es decir, pues, el nuevo movimiento de conciencias que efectivamente traiga como consecuencia un replanteamiento de algunos temas que pues ya urgen socialmente. Entonces, pues bueno, estamos trabajando arduamente desde el Congreso, tenemos estas sesiones solemnes y bueno, desde la Fracción Naranja tenemos algunas iniciativas importantes en nuestra agenda legislativa que estamos trabajando y planteando. ¿Cuál es el trato que le han dado a Movimiento Ciudadano? Bueno, mira, Movimiento Ciudadano representa 156,000 votos. Eso es importante decirlo, somos los diputados por la distribución de las fórmulas que se dio, que tenemos una subrepresentación más fuerte. Afortunadamente, el trabajo que hemos hecho en la legislatura nos ha permitido tener una identidad política muy clara, muy propia, entender la conformación del Congreso que se da en un esquema donde no se pueden construir mayorías absolutas de forma unilateral y en donde Movimiento Ciudadano, lo hemos dicho, no forma parte de los bloques preestablecidos. No estamos ni en la oposición intransigente ni en el entreguismo pueril. Creo que esa es la ruta que nos permite tener un respeto como bancada por la agenda que nosotros manejamos, porque nuestro planteamiento en principio es un planteamiento de carácter ético y bajo ese postulado nuestras decisiones estarán en esa ruta. Nuestra guía son principios, son postulados que nosotros defendemos y no estarán sujetos a ningún vaivén. Y bajo esa premisa actuamos con mucha claridad. La diputada América García, integrante también de la bancada naranja, muy trabajadora de la región del noroeste del estado, con muchos proyectos también importantes, el tema de la presa Palanganas, que ha impulsado de forma importante ya con una inversión que se ha comprometido en este tema, y bueno, en una agenda importante por las mujeres, por los niños, por las niñas, por las juventudes, y rescatando parte de la esencia de la labor del diputado, que antes que todo somos representantes ciudadanos. Ya viene otra batalla legislativa, el presupuesto del Estado para el 22. Así es. De egresos y egresos. Viene el paquete económico integral, donde efectivamente se incorporará la iniciativa de ley de ingresos, el proyecto de presupuesto de egresos estatal, eventualmente algún esquema de refinanciamiento, según se ha escuchado en algunos medios de comunicación. ¿Y es urgente o no? A mí me parece que hay que analizarlo de forma detenida. Creo que el Estado tiene un desafío mayúsculo y que requiere, por tanto, medidas contraintuitivas. ¿Qué implica esto? Que no debemos irnos con un presupuesto inercial. Nosotros lo dijimos con toda claridad desde la bancada naranja, la ruta no es más impuestos, afortunadamente nuestro posicionamiento causó eco, hay un anuncio ya público de la gobernadora que no se incrementarán los impuestos, eso me parece importante, nosotros acompañamos por supuesto esa decisión, porque los ciudadanos no tienen por qué pagar los errores de los políticos, cargarle la mano al ciudadano otra vez. Me parece que afortunadamente eso ha quedado suficientemente claro. A Chihuahua, diputado, usted bien lo sabe. Bueno, a ver, pues que lo paguen los políticos. O si anda en la sierra ahí disfrazado, no sé de qué. ¿Por qué lo tiene que pagar ¿Por qué lo tiene que pagar el ciudadano nuevamente, Juan Enrique? Creo que ahí es donde tenemos el gran desafío. Es decir, actuar de forma contraintuitiva, reducir la carga fiscal al ciudadano, atraer inversión, generar un gran proyecto de infraestructura en nuestros municipios, porque lamentablemente hay un rezago importante de 5, de 11 años en materia de infraestructura en muchos municipios, y ahí creo que está el gran desafío. Yo confío en que el gobierno estatal estará presentando un presupuesto, un paquete económico, y lo más importante, que no haga lo que hizo Morena a nivel federal, que tenga disposición para escuchar las diferentes aportaciones que nosotros estamos dispuestos a ofrecer para poder construir un paquete económico que permita solventar los desafíos que tenemos como Chihuahua, pensando no solamente en el siguiente año,
no solamente en este sexenio, sino en todas las generaciones que vendrán por delante. Sí, porque 74,000, ¿o cuánto fue? Se habla de 80 más o menos. 80, bueno, 80,000. No, es que pues, son cifras que no sé ni cómo se escriben. A veces complicadas, sí, para la ciudadana a pie son cifras muy abstractas. De la deudota que dejó el otro que se fue. Sí, bueno, Chihuahua arrastra un déficit presupuestal. Gacho. Eso es importante tenerlo en perspectiva. El Estado está sumido en la bancarrota. El Congreso del Estado la llevó. Ahí está la cuestión de pensiones civiles del Estado, las finanzas de la UASH, el Supremo Tribunal de Justicia, los recortes, el Congreso del Pero Estado. hay dinero. No, pues, nomás hay que administrarlo bien. Y los primeros que tienen que hacer un esfuerzo son precisamente los políticos. Y ahí el gobierno estatal tiene que presentar... Nombres, diputados. Bueno, todos los que te están tomando decisiones, tiene que presentar las acciones suficientes para decir, estamos haciendo un esfuerzo, estamos generando estos ahorros importantes, no ahorros solamente en el ámbito mediático, superfluo, como a veces se plantean, y lo hemos visto en algunas iniciativas que ha planteado Morena, sino ahorros en serio, ahorros que efectivamente se cristalicen en una reducción de la burocracia estatal. A mí me parece que eso es fundamental, y a partir de ahí poder tener expectativas de que haya mayores ingresos y los podamos administrar mejor. Ya que les quieran hasta bajar el sueldo a los diputados, ¿en qué alivia eso? ¿En qué ayuda eso, bajar el sueldo? Pues mira, se hablaba Bueno. de una dimensión simbólica, pero eso nos evita tener en perspectiva las problemáticas de carácter estructural. O sea, dejando de meterle la mano al cajón, sí alcanza. Es que, híjole, ahora que le metan ganas, la cárcel va a quedar chica. Bueno, habrá que ver cómo se sigue esa política por parte del gobierno estatal. A mí me parece importante aprender de los errores del pasado, no enredarnos en lo mismo y poder brindar soluciones, que finalmente para eso se fue electo. Pero ni perdón ni olvido, diputado. De acuerdo, pero ya mira, los chihuahuenses ya nos enfrascamos años y años en esos vaivenes, y al ciudadano de a pie, al trabajador, al héroe de la clase trabajadora que sale y se la rifa día con día, ¿qué beneficio le trae? Me parece importante concentrarnos en dar resultados, que finalmente para eso somos electos. Diputado, muchas gracias, de veras, como siempre le agradezco al coordinador de Movimiento Ciudadano. Oye, ¿qué razón me da el caballito? Hace rato que no me habla. Ahí anda. ¿Acaso está enojado conmigo? ¿O no. salir allá de su casa en Parral? No, al contrario, anda muy activo con muchas actividades empresariales, políticas, y bueno, vigente por supuesto con su gran liderazgo en este movimiento. Es por supuesto el líder moral de Movimiento Ciudadano en Chihuahua, y construyendo desde el corazón del Movimiento Ciudadano en Parral, con expectativas importantes, reconociendo el avance que tuvimos en el proceso electoral anterior, pero teniendo en perspectiva todavía objetivos de mayor envergadura y mayor alcance. ¿Pues ratificó Parral? Sí, ganamos 5 municipios, 6 sindicaturas, 76 sindicaturas, 2 diputaciones locales, tuvimos un crecimiento de un 480%, somos el proyecto político con mayor crecimiento en Chihuahua, indudablemente. Bueno, se ubicó en la cuarta, ¿no? En la tercera fuerza política, 156,000 votos por encima del PRI. Así. Entonces, ¿para qué le hace tanto emoción Omar Bazán? Dígale, ¿qué me ves, mugroso? No. Con razón, la otra vez iba yo caminando y luego llegué ahí al pleno del Congreso y luego se paró, quítate, mugroso. Le dijo Francisco a Omar Bazán, o sea que lo volvió a ver todo asustado. No, para nada. Tú eres cuarta fuerza, ahora somos tercera fuerza. A ver, ¿no? Y hay que ver aquí las tendencias, ¿no? Nosotros somos una fuerza política en ascenso, eso me parece importante reconocerlo. Yo tengo poco más de un año en la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, y bueno, seguiremos construyendo en la ruta de crecimiento de este proyecto político. No estamos regodeándonos ni cercanos a eso, estamos construyendo en Parral, en Ciudad Juárez, en Camargo, en Ojinaga, en Casas Grandes, un proyecto importante, ahora con un poco más de tiempo, con un poco más de herramientas, y bueno, pues estaremos dando la pelea, estamos construyendo la plataforma política para ser mucho más competitivos en el 2024. Pues le agradezco como siempre al coordinador de la fracción del Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, al buen amigo, al máster Francisco Sánchez. Diputado, muchas gracias. El agradecido soy yo, un gusto estar aquí y a través de tus cámaras y micrófonos saludar a tu siempre inteligente audiencia. Vámonos a la pausa, vamos a regresar con otro Francisco.